Bueno, pues seguimos con las ponencias, como os decíamos. En este caso ya nos acompaña Javier Ibargüen, arquitecto. Ha firmado la mayoría de los proyectos que hemos estado haciendo estos días, visita técnica, y bueno, era imprescindible que estuviera aquí con nosotros para entender cómo ha llegado hasta nosotros determinados lugares, y que bueno, nos va a dar su visión sobre todo lo que hemos hecho, lo que se está haciendo, y bueno, pues líneas también de trabajo futuras, que es lo que estamos buscando. Y bueno, adelante Javier, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Perdóname, que paso. Sí. Muchas gracias, Victoria. Gracias por darnos la oportunidad de estos espacios de convivencia que constituyen estas reuniones, en las que fundamentalmente nos sirve para comunicarnos entre distintos profesionales, entre distintos investigadores, y que también son enriquecedores para nosotros. Bien, yo iba a tratar el tema del caso de Tobez, pero un poco en el contexto de la problemática de estos pequeños municipios y lo que precisa para que el patrimonio no sufra más de lo que ha sufrido hasta época reciente. Tobez en realidad constituye un caso emblemático al que aquejan gran parte de los municipios aragoneses, donde si no es con una gestión a veces personal o de algún tipo de asociaciones, realmente el patrimonio está destinado, tiene un futuro bastante problemático. La supervivencia de la población en todo este tipo de municipios, realmente para ellos la gestión del patrimonio y la cultura cobra especial relevancia, ya no solamente la economía, sino que el futuro en gran parte se asocia a este tipo de iniciativas. Múltiples asociaciones que hay en estos pequeños municipios, a veces de particulares o de gente que no vive en el pueblo, son absolutamente fundamentales. También, desde luego, en nuestro territorio las diputaciones provinciales son absolutamente imprescindibles. Yo cuando oigo en algunas autonomías que las diputaciones provinciales no sirven para nada, desde luego no digo que eso no ocurra en algunas autonomías, pero en la nuestra, en la estructura de nuestro territorio, son instituciones absolutamente imprescindibles para mantenimiento, incluso en el tema que estamos tocando de la cultura y el patrimonio. Entonces, este problema se ha afrontado desde el potencial que le proporciona la Declaración de Patrimonio Mundial de la Iglesia. En realidad ha sido el elemento origen de esta asociación de Tobez Mudéjar, que a su vez ha agrupado a otro importante número de municipios. Me gusta insistir que el patrimonio arquitectónico y el paisajístico en realidad constituyen la principal señal de identidad de los pueblos. O sea, la memoria visual, que según los estudiosos, la memoria visual es el 75% de la percepción humana, es lo que cuando nos vamos de algún lugar nos queda en la mente. O sea, eso es una realidad. Luego puede haber experiencias personales, como comentaba antes Victoria, u otro tipo de cuestiones, pero la memoria visual se basa fundamentalmente en la arquitectura y en el paisaje. Eso es una realidad incontestable, ¿no? Por lo tanto, la conservación de ambos elementos tiene que ser una prioridad en las políticas relacionadas con el territorio. Y también la obligación de nuestra generación es la de transmitir, en este caso, no solo los monumentos importantes, que ya están más o menos en unas condiciones adecuadas, sino de la arquitectura y de todas las
costumbres y tradiciones que han pervivido hasta hoy en los pueblos, ¿no? Sí, perdón, voy a pasar. La despoblación ha supuesto, y la falta de uso de muchas arquitecturas ha supuesto un hecho letal para el patrimonio edificado. Viejas estaciones, cientos de molinos, complejos harineros, noreales, puentes, ermitas y por supuesto los innumerables castillos, que es la asignatura pendiente en el patrimonio, padecen un deterioro progresivo y que son una muestra del patrimonio que estamos perdiendo si no se pone remedio. Yo a este respecto me gusta sobre todo cuando hay algo de audiencia de otros territorios, la situación dramática de nuestro territorio respecto de la población. Estamos hablando que, bueno, pues yo cuando se oye también, se habla de despoblación, es que hay municipios de 10.000 habitantes, de 5.000, pero si es que en Aragón, un municipio de 1.000 habitantes que en cualquier otro lugar se considera algo ya prácticamente en vías de extinción, es que en Aragón es el 84% de los municipios menor de 1.000 habitantes. O sea, es tremendo. O sea, y de 500 habitantes, o sea, perdón, de 250, bueno, vamos a contextualizar, Tobet tiene 214 habitantes. Estamos en un tamaño de municipio que no es de los pequeños, porque menor de 100 habitantes tenemos todavía 148. Es decir, es una situación realmente dramática para la propia población y para el territorio. Yo voy a poner algunos ejemplos ajenos a Tobet muy breve de lo que estoy intentando reflejar, ¿no? Hace 10 días pues volví a Hinojosa de Jarque porque me han pedido un artículo sobre una ermita de planta octogonal muy bonita que es medio interés escultural que restauramos hace 30 años. Y bueno, pues un municipio más pequeño que este todavía, vi que bueno, pues se mantiene que este monumento tiene una significación importantísima para el municipio y que incluso poco después de su restauración trajo iniciativas como la de un hijo del pueblo, un escultor, Florencio de Pedro, un escultor que ha hecho el monumento de la Constitución de Zaragoza, en fin, pero que él es del pueblo y que aquí a la entrada de Tobet tenemos una escultura suya alusiva al mudéjar. Pues bueno, durante 4 cursos consecutivos en verano pues organizó un simposio de escultura y ha hecho pues que en el pueblo, fíjate, con una solución pues muy económica, fue algo ayudada por algún fondo de estos europeos, pero realmente se pagaba la estancia y los materiales y el estar en el pueblo unos días los escultores. Pues bueno, ha creado un parque escultórico al que tú vas ahora a Hinojosa y te encuentras pues con un valor añadido a la propia ya arquitectura histórica del pueblo y sus gentes que además que duda cabe que esto aumenta la autoestima de la propia población de una manera importantísima. Bueno, cuestiones que estoy ahora en marcha particularmente, muy cerca de aquí, pues Torralvilla, un pueblo también de menos de 100 habitantes, pues tienen esta ermita al lado de un camino a 500 metros, menos de 500 metros del pueblo, ahí en fondo vemos el pueblo, y claro, les dije, bueno, a ver, esta ermita tendrá 200 y pico años, dedicada de Santa Engracia, bueno, pues por lo menos vamos a reconstruir los muros que quedan, que aquí tenemos también la representación del tapial, que es una de los leitmotivs de este congreso, la arquitectura de tierra, y bueno, pues se completan los muros, se le pone una cubierta y bueno, pues creo que tenemos la responsabilidad histórica en esta generación de no dejar perder estas cosas que además tienen un coste relativamente
pequeño. También a 2 kilómetros de ese pueblo anterior, pues tenemos el castillo de Langa del Castillo, en el que bueno, hay una problemática tremenda en la conservación de esta peña inmensa, perforada por 52 bodegas en todo el perímetro, donde hemos restaurado las torres principales. La torre que hay en el centro constituía en un momento dado el campanario de la iglesia que estaba, o sea, la iglesia medieval estaba aquí encima, por lo tanto el pueblo inicialmente debía estar encima del peñasco del castillo, y además tenía un retablo gótico impresionante, el Maestro de Langa, que ahora está en la iglesia parroquial. También aquí quedan restos de la muralla con la clásica basamento de mampostería y recrecimiento de tapial, que en pequeñas zonas que se conservan también estamos recuperando. También cerca de aquí, en la comunidad de Calatayud, en Villafelice, es un pueblo que tiene una iglesia parroquial que restauramos en el año 82 y 3 ermitas. Entonces, esta en particular, la ermita de San Roque, es más de una belleza, con ese tapial de una planta centrada, con esos ábsides poligonales, y que, pues, gracias a Dios, hace 20 y tantos años, le dije, bueno, por lo menos vamos a apearla para que no se hunda, y bueno, y poco a poco vamos arreglando las cubiertas, y por lo menos, bueno, pues no tiene un futuro inmediato para uso ni para culto, que tiene otra una iglesia parroquial muy grande, sino que, bueno, pues por lo menos esa responsabilidad de conservación de este tipo de edificios. Bueno, edificios, otra de las ermitas que hay en Villafelice, la ermita de San Marcos, también de planta centrada, pero con ábsides semicirculares, pues estuvimos estudiando para convertirla en una delegación de la Escuela de Talleres de Muel. Y lamentablemente, en el invierno de 1992, antes de llegar a tocarla, ocurrió esto. Bueno, estas fotos son de hace un mes que las saqué con el dron, pero pues ahí está desde hace 25 años la ruina, y esto puede ocurrir con muchos edificios todavía, aunque parezca mentira, a día de hoy, ¿no? Por cierto, aquí vemos un tapial también con las juntas de ladrillo entre los cajones del tapial, también un edificio que era interesantísimo, como hemos visto en las fotos anteriores. O sea que en Villafelice, en el mismo municipio, tenemos un castillo con una de las fachadas de tapial que ha perdido totalmente la costra, y bueno, pues que también está perviviendo. Pues anteayer me llamó, cuando estábamos en la iglesia, en el de Villafelice, que le haga una memoria verdad para si entra en el 1,5% cultural. Digo, el 1,5% cultural todos los años es el maná teórico, y que luego se queda en agua de borrajas en el 99,9% de las peticiones que tiene. Pero bueno, pues algún día, lo que decía, dentro del desarrollo sostenible, algún día se plantearán que esto es importantísimo, que además la rehabilitación tiene una reversión en puestos de trabajo y en impuestos que prácticamente, no digo que salga gratis al Estado, pero poco menos. Hay estudios de que si se subvencionara la rehabilitación en un 50%, el Estado saldría ganando, pero en cualquier obra de rehabilitación, privada, pública, lo que sea. O sea, la reversión que tiene en puestos de trabajo, en impuestos, esa es una realidad que desde la Administración todavía no han asumido. Bueno, y vamos a pasar ya al tema que nos ocupa más directamente de Tobez, en el que, bueno, pues como ha comentado Victoria, la pertenencia de Tobez a la Orden del Santo Sepulcro enmarca las características del municipio bajo todo punto de vista, por lo menos desde la Reconquista, ¿no? Entonces, bueno, pues no voy a a hablar mucho en este caso de la iglesia, pero sí que quería que vierais los planos, puesto que hemos visto tantas fotos. Estos planos son de la restauración de los años, en el año 1978
Ramiro Moya, el arquitecto, entonces cuando todavía no existían las autonomías, las restauraciones las hacían los arquitectos del Ministerio, delegados de zona. Entonces, pues hizo una restauración, bueno, que estructuralmente y en la cubierta y todo lo que vemos ahora, salvo la decoración interior que ha sido hace poco, la restauración del edificio fue en este momento. Bueno, no tengo el cursor para marcar los anditos en la planta por donde se producen, es decir, por encima, bueno, la iglesia es de bóveda de crucería, cabecera plana, y sin embargo entre las torres que hacen de contrafuerte, la bóveda sin embargo es de cañón en el perímetro, y por encima de este perímetro es por donde transcurre, incluida la cabecera, ese andito que estuvimos recorriendo el otro día y que en las secciones también lo podemos observar en los planos de sección. Bueno, pues las fachadas, estas son las fachadas del proyecto, donde ya se aparecía un resultado similar al que vemos ahora. Y bueno, pues la imagen interior, que ahora es la que prima, esa restauración purista que ya se hizo hace, no sé, 6 o 7 años ahora, ¿no? Sí, bueno, pues hace más tiempo del que me recordaba. Y bueno, pues ya con los criterios actuales de no reproducir la decoración perdida, especialmente en las zonas inferiores por efecto de la humedad, ¿no? Bien, también bueno, mostraban en esta imagen una cosa que ya pudimos ver directamente in situ el otro día, del interés de las escaleras, de esas bóvedas de aproximación de hiladas que se producen normalmente en las escaleras de las torres y que vemos en esta imagen. Bien, ahora pasamos al edificio en el que estamos. El edificio en el que estamos es el Palacio de los Canónigos de la Orden del Santo Sepulcro, en el cual realmente conviven actualmente tres construcciones fundamentales. Una es la parte que la parroquia cedió al ayuntamiento y en este momento es la casa consistorial, que es el edificio principal que da a la plaza. El lugar en el que estamos ahora, que fue cedido también para esta constitución de este Museo Mudéjar, y la iglesia de San Pedro, que vemos aquí, que en volumen pues supone casi más de un tercio del espacio del conjunto edificado. Bueno, la construcción en la que estamos, estos muros que estamos viendo ahora decorados museísticamente, son muros de tapial también, perfectamente aprovechables. Un muro de tapial, si conserva la costra y más en un interior, es un muro perfectamente resistente. Los forjados que estamos viendo también son los del edificio tal como estaba, forjado de rollizos de estos y con estas luces, pues es perfectamente conservable. Y esta es una lección que siempre tratamos de dar en los pueblos, ese empeño en eliminar los forjados de madera innecesariamente, cuando tienen perfectamente asumible estas prestaciones. Bueno, y el resultado de la actuación museística, que ya fue casi cuando nos conocimos con Victoria o poco antes, de que realmente en un espacio relativamente acotado, no muy grande, pues hay una muestra magnífica de lo que es el Mudéjar. Yo creo que cualquier persona que venga aquí a visitar este pequeño museo puede salir perfectamente impregnado de la tipología, de la decoración y de la arquitectura mudéjar. Este edificio también, en la parte trasera, en la fachada que recae a la carretera, pues tiene un muro, así como el resto del edificio y de la iglesia son de ladrillo, tiene una fachada de tapial en la que pues también hace unos años se restauró. Pues bueno, pues es un tapial con refuerzos de ladrillo, tanto en unas pilastras intermedias como en los recercados de los huecos. También aquí vemos que en la entrecubierta
en el último tapial se insertó unas mamposterías, unas pequeñas fábricas de piedra, y bueno, pues esto fue el resultado más o menos, que no era más que conservar, no tuvo más consideración que conservar la fachada en su situación inmediata. También la iglesia de San Pedro, que es la iglesia parroquial, la que se utiliza para culto, puesto que la iglesia de Santa María se emplea como monumento y no está abierta al culto. Bueno, en algún caso dicen en verano se utiliza el culto, pues se me parece buena idea, desde luego. Entonces, esta iglesia, bueno, había perdido la fachada. Vemos que la fachada tenía aquí un óculo rectificado, otro aquí a la derecha, un arco de descarga. Entonces, bueno, pues había perdido el revestimiento que sin duda tuvo, porque no se pudo dejar en ningún momento esos elementos vistos de rectificaciones de la propia fachada histórica, ¿no? También los zócalos tenían estos pegotes de cemento que trataban de ocultar o tapar la problemática de las humedades de capilaridad, y bueno, pues también en este caso ya intervenía Anadón en las restauraciones que se hacían aquí en el pueblo, y bueno, pues retejiendo el ladrillo y conservando, pues se restauró. También esa puerta que hemos visto anteriormente, que había cegada de una antigua puerta de entrada de la iglesia, pues se dejó más enfatizada de cara al exterior. Se quitaron las cubiertas, se adaptaron para que entrara la luz por los ventanales, y se les puso el alabastro correspondiente a los óculos y a los ventanales. Y el pavimento de la iglesia, que se puso un pavimento cerámico nuevo, ¿no? Bueno, antes hemos hablado Victoria, de la importancia del tema de los hornos de cerámica del barrio de Los Obradores. Los Obradores, el término alfar, normalmente en la terminología de esta cuestión, se emplea el alfar al conjunto de los obradores. O sea, el alfar es como un tipo como si fuera hoy día una empresa que tiene distintas delegaciones, ¿no? El alfar en sí, el alfar de Tobez, eran todos los obradores de Tobez, y los obradores eran cada uno de los talleres que había dentro del alfar. En este plano vemos el casco urbano, realmente, incluso el suelo declarado urbano urbanísticamente es de la carretera hacia adentro, pero pues al otro lado del río vemos el barrio de los Obradores y el espacio de las balsas junto al río, puesto que el agua la cogían del propio río, ¿no? Y en la foto de la derecha vemos los restos iniciales que había de un alfar que adquirió el ayuntamiento, pues con la idea de esa empresa permanente que hay en Tobez, de recuperar o mantener por lo menos una muestra de cada uno de los elementos importantes que han construido parte de su historia. El edificio estaba en ruina, además está pegado a otro edificio de una nave medio que han hecho ahí, y este obrador en realidad tenía pues todavía los restos de 2 tornos, que también es el elemento fundamental del alfar, del obrador, perdón. A la izquierda vemos aquí todavía los restos del horno, que en este caso estaba relativamente bien conservado. Esta foto, la de la izquierda arriba, es la única foto antigua, y creo que tú, Victoria, al final tienes fotos mejores de los antiguos. No la he puesto porque no se proyecta. Sí. El barrio de los Obradores es la única foto que he encontrado medianamente antigua, y sí que, pues lo de abajo no es de ningún obrador de aquí, pero sí que da una idea de cómo era el obrador en sí. Necesitaba para fabricación y también luego un espacio para almacenamiento. Luego, pues cómo era cada uno de los tornos con las piezas y las
los elementos necesarios para fabricar las piezas, que en el caso de Tobez en gran parte eran tema de vasijas y de elementos domésticos, casi de vajilla doméstica, lo que se fabricaba básicamente. Luego le daban una capa de barniz con plomo, que lo tenían que importar porque no venía, no existía por aquí, creo que lo traían del sur, no sé, por ahí lo tengo apuntado, de Écija, o no me acuerdo de dónde. Pero bueno, también con la problemática del plomo que todos sabemos de cara a la salud, ¿no? Bueno, pues esto era un momento determinado del principio. Se conservaba, bueno, pues no dejaba de tener un cierto interés, se conservaba parte de los muros de adobe y bueno, pues realmente se completaron con termoarcilla, puesto que no había posibilidades de reconstruirlo con el material tradicional y bueno, pues así se realizó. El horno en sí, que sabemos que los hornos de cerámica tenían abajo la parte de donde se quemaba la leña y la parte de arriba donde se colocaban las piezas de forma circular. El otro día que veíamos un poco con dificultad esta losa de transición entre la parte donde se quemaba el fuego y donde se colocaban las piezas, y que se llama cribillo, pues aquí vemos, y esta es la del horno de aquí que adquirió el ayuntamiento y se conservaba tenía además este interés con unas piezas de calentamiento más importantes, unas perforaciones perimetrales y otras más pequeñas, con lo cual podían combinar la cocción de las piezas de una manera distinta según el tipo de pieza. La composición de estos hornos interiormente eran de adobes, que aquí lo vemos que había sufrido ya la quemadura correspondiente, y un exterior de mampostería, con lo cual, bueno, y luego se constituía una bóveda con una chimenea superior. Hemos nombrado que junto al río estaban las balsas, que bueno, pues aquí estaban cubiertas de maleza, habían hecho incluso algo de escombro encima, y bueno, pues también simplemente se limpiaron, se completaron los muretes de las piezas, los vasos comunicantes que había entre ellas, porque van en decrecimiento. De una primera balsa se pasaba a la otra y por decantación iban conformando el barro que luego llevaban a los obradores. Bien, aquí vemos las vistas generales de las balsas junto al río y el obrador que adquirió el ayuntamiento con su horno anexo. Bien, el edificio de El Laurel, que le llaman aquí tradicionalmente, bueno, pues era una antigua licorería, o como, bueno, aquí siempre le han llamado licorería, no sé si realmente era destilería puramente o simplemente relacionada con el propio vino, ¿no? Es un edificio que pareció interesante al ayuntamiento, puesto que aunque el tapial tiene una representación importante en la arquitectura del municipio, en este caso bueno, pues es un edificio construido enteramente en tapial, con la particularidad de que los trujales que componen la mitad del edificio en su planta principal se refleja en fachada. Vemos aquí la mampostería que conforma los vasos de los trujales. El resto, pues vemos que era un tapial perfectamente definido, con sus agujas, con sus brencas de yeso en los ángulos para reforzar esas esquinas,
y bueno, pues digamos era un edificio donde el tapial cobra un protagonismo y además quizás de los más, el mejor conservado, porque hemos visto estos días distintas construcciones de tapial pues, que quizá habían sufrido más intervenciones o estaban más desfigurados. Entonces, bueno, la idea del ayuntamiento era recoger este edificio para hacer una especie de museo etnológico pues con las cosas de las costumbres agrícolas, etcétera, del municipio. Vemos aquí algunas de las imágenes interiores. La de la izquierda es un trujal cuya parte inferior está hecha con mampostería y la superior ya con el tapial. También había algunas paredes, las paredes divisorias, sin embargo, las hacían con adobe, puesto que no eran muros estructurales y por lo tanto no necesitaban esa fortaleza. El alero, pues bueno, aquí está bastante repetido en el pueblo, pues muy volado. Es curioso que con solo 3 piezas hacen un vuelo importante, pues con franjas, una franja de esquinillas intermedia y 2 de ladrillo volado sin más. Bueno, aquí vemos la tradicional técnica del tapial, que en este caso se corresponde a la utilizada aquí. El tapial siempre tiene una base de mampostería, puesto que sabemos que la humedad de capilaridad se haría sufrir mucho en las partes inferiores de los muros de tapial. Bien, estas eran las plantas del proyecto. Vemos los 4, o sea que la mitad del edificio, más de la mitad, tenía esta potencia constructiva y este muro intermedio que separaba los 4 trujales del resto del edificio, de la parte delantera. Bueno, se constituía una escalera para poder comunicar las plantas, porque hay 2 niveles diferentes en la parte inferior y en la parte superior. Y bueno, uno de los trujales se ha cubierto y luego la entrecubierta, que también, dado las dimensiones del edificio, pues se pretendía aprovechar también para el uso museístico. Y estos eran los planos de proyecto, donde pues se constituía una entrada inferior un poco enfatizada y una entrada superior, y luego interiormente pues se comunicaban los distintos espacios. Se pretendía dejar más enfatizado en fachada las características del tapial. Sabemos que el tapial luego estaba revestido y no tenía por qué marcar especialmente los cajones, y que las agujas, pero en el estado que estaba el edificio, pues creo que valía la pena dejar en las fachadas una parte importante que denotara las características de este tapial. Bueno, ya por último me referiré al castillo, que el castillo de Tobet tiene un valor añadido impresionante, como pudimos observar, y es que es un mirador total y absoluto del paisaje, de la población, donde se explica todo, ¿no? Entonces, el castillo en sí, pues fue restaurado en una intervención en la que yo no intervine. Le pusieron el único torreón que tiene, se hizo unas pasarelas y se le hizo un remate almenado, y bueno, pues es una de las asignaturas pendientes en el fondo que tiene el municipio, de las pocas, porque realmente aquí no se ha parado de aportar iniciativas. Realmente los muros que conforman el recinto están relativamente conservados, lo que pasa es que tiene todo un relleno superior que hace que casi esté desfigurado. Y desde luego otra de las joyas de la subida al castillo es conservar ese paisaje de la trasera de ese barranco que le denominan los abuelos, en los cuales la geología ha hecho, por un lado, donde hay arcillas, esos peines que además en la comarca del Jiloca hay las cárcavas de Morata que crean un paisaje alucinante. Y luego pues como también nos demostró nuestro geólogo geógrafo de acompañante,
que gran parte de estos barrancos escarpados se han formado realmente por pérdida del revestimiento exterior de la propia montaña, ¿no? Estas fotos, bueno, las del tapial del castillo, están sacadas en ese pequeño reducto que queda asomándote al exterior, porque por dentro está todo relleno, y vemos que todavía los muros tienen una potencia suficiente como para, si se excava en la parte superior del castillo, pueda tener una presencia física el propio recinto, ¿no? Bueno, aquí vemos unas catas que hicieron hace unos años, donde vemos que interiormente pues, los muros tienen todavía su presencia física. Y bueno, pues no quería despedirme sin recordar a nuestro añorado Gonzalo Borrás, con el cual hemos pasado aquí momentos vamos, encantadores, y bueno, pues en estas reuniones en las que, como decía, luego los ratos de pasillo y de conversación, pues Gonzalo era un personaje